Maitei, Maishapa, estaremos hablando de las familias lingüísticas de los pueblos indígenas del territorio paraguayo. ¿Qué es una familia lingüística? Es una agrupación de diferentes pueblos que tienen rasgos similares en su lengua, ya sea por su fonética, por su sintaxis, por la construcción de sus oraciones. Y los especialistas, por lo tanto, agruparon en estas familias lingüísticas. Aquí tenemos la familia lingüística guaraní, mataco-mataguayo, samuco, la familia lengua mascoy y la familia guaycuru. Observamos aquí en esta primera tabla las diferentes familias y también la población en los diferentes censos en el 1981, 1992, 2002 y 2012. Dentro de la familia guaraní tenemos a estos pueblos, entre ellos están los Aché, los Aba guaraní, los guaraní ñandeva, Buá, guaraní occidentales y los Paitahuitena. Dentro de la familia Mataco-Mataguayo tenemos a los Nivaclé, los Macá, los Manyuy y los Mataco, que infelizmente ya no tenemos en nuestro territorio población de este pueblo, pero sí en territorio argentino. La siguiente tabla también tenemos información sobre la familia Samuco con estos tres pueblos, a la familia Lengua Mascoy también con sus diferentes pueblos y la familia Guaycurú que consta de un único pueblo que son los Tobacó. Estos datos pueden ser corroborados, como dije anteriormente, por diferentes fuentes. En este caso tengo un material del Censo Nacional de Población y Vivienda que fue realizado en el año 2012. Y aquí tenemos la distribución total por de los habitantes, ¿verdad? Por los diferentes también departamentos en detalle. A continuación estaremos analizando las diferentes familias lingüísticas y lo más importante que es la vitalidad en su propia lengua, es decir, cuánto de desarrollo o de uso de esa lengua se tiene datos. Iniciamos con la familia lingüística guaraní, el primer pueblo Aché, que habita los departamentos de Canindeyú, Caguazú, Alto Paraná y Caazapá, que tienen una importante vitalidad todavía en su lengua, con un 90,23%. Ellos también hablan un escaso castellano como lengua de contacto, es decir, como relación con otros pueblos, con los paraguayos o extranjeros que vienen a comunicarse con ellos. A continuación tenemos a los Aba guaraní, que tienen una muy baja vitalidad en su lengua, un 5,84%. Habitan el departamento de Amambay, San Pedro, Canindeyú, Caguazú y Alto Paraná. Su lengua de contacto también es un escaso castellano junto con el guaraní. Los Mbuá guaraní, que tienen un 38,69% de vitalidad en su lengua. Todos estos datos fueron extraídos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en su página oficial y ellos a su vez citaron esta fuente de obtención de la información. Los Aba guaraní están en el departamento de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Alto Paraná, Guairá e Itapúa. Su lengua de contacto es el guaraní y también un escaso castellano. Los guaraní occidentales habitan el territorio chaqueño, Boquerón, la región occidental, y también el departamento de San Pedro en la región oriental. Ellos tienen un 19,96% de vitalidad en su lengua y como lengua de contacto, utilizan también el guaraní y un escaso castellano. Los Paitahuitena tenemos también en el territorio de Concepción, Amambay, Canindeyú y San Pedro. Tienen un 40,48% de vitalidad en su lengua
y como lengua de contacto utilizan el guaraní y el castellano. La familia lingüística mataco, que habita el territorio chaqueño, podemos observar entre los pueblos al pueblo Nivacle, que tienen un 99,40%, una bastante interesante y fuerte todavía vitalidad en su propia lengua. Ellos utilizan como lengua de contacto mayormente el castellano. Habitan el territorio de Boquerón y Presidente Hayes. También aquí habla de una información de que también utilizan un escaso guaraní, especialmente estos habitantes, ¿verdad? A continuación tenemos al pueblo Macá, que si bien son un pueblo de origen chaqueño, por diversas razones tuvieron que emigrar a las ciudades y actualmente viven en centros urbanos y se dedican al comercio. Ellos tienen asentamientos en Asunción, en Mariano Roque Alonso, en Ciudad del Este y en Encarnación. Tienen una buena vitalidad en su lengua, un 97,25%, y su lengua de contacto es el castellano y también un escaso guaraní. Ellos no hablan la lengua guaraní, pero sí como lengua de contacto, porque su lengua es la lengua macá. Así como el pueblo Nivacle también tiene su propia lengua, que es la lengua Nivacle. El siguiente pueblo de esta familia mataco es el pueblo Manyuy, también con su lengua Manyuy. Tienen un 83,33% de vitalidad en su lengua. Habitan el departamento de Boquerón y su lengua de contacto es mayoritariamente el castellano y un escaso guaraní, a pesar de que, como dije anteriormente, en los demás pueblos tienen su propia lengua, que es la lengua Manyuy. La siguiente familia, los Amuco, que están compuestos de estos tres pueblos. Iniciamos primeramente con los ayoreos, que habitan el departamento de Boquerón y Alto Paraguay. Tienen un 98,5% de vitalidad en su lengua y las lenguas de contacto son el castellano y el guaraní. Tienen su propia lengua, que es la lengua ayoreo. Los Ishir, que tienen también su propia lengua, tienen un 97,1% de vitalidad en su propia lengua, pero como lengua de contacto utilizan el castellano y el escaso guaraní. Habitan el departamento de Alto Paraguay. El último pueblo de la familia Samuco habita el departamento de Alto Paraguay también. Tienen un 100% de vitalidad en su propia lengua. Es decir, que todavía la lengua está muy fortalecida en este caso. Como lengua de contacto utilizan el castellano y el guaraní. A continuación tenemos la otra familia lingüística, también conocida como la familia lingüística Mascoy, que está compuesta de diferentes pueblos. Iniciamos con las lenguas del norte, que habitan el territorio de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Tienen un 97,40% de vitalidad en su lengua y como lengua de contacto utilizan el guaraní y el castellano. Tienen también su propia lengua. Las lenguas del sur tienen un 48,75% de vitalidad en su propia lengua, habitan el departamento del Presidente Hayes y como lengua de contacto tiene el guaraní y un escaso castellano. Los Anaité, que tienen simplemente un 9,69% de vitalidad en su propia lengua, es decir, su lengua está bastante debilitada. Como lengua de contacto utilizan el guaraní y un escaso castellano. Habitan el territorio de Alto Paraguay y Presidente Hayes. Los Anapaná, con 42,95% de vitalidad en su lengua, hablan como lengua de contacto un guaraní y un escaso castellano.
habitan el territorio también de Alto Paraguay y Presidente H. A continuación, los Guaná, que tienen un muy bajo porcentaje de vitalidad en su lengua, 1,01%. Como lengua de contacto tienen el guaraní y un escaso castellano. Habitan el departamento de Alto Paraguay y también en Concepción, el departamento de Concepción en la región oriental. Por último, de esta familia lingüística tenemos a los Toba, que tienen un 73,45% de vitalidad en su propia lengua. Como lengua de contacto tienen al guaraní y un escaso castellano. Habitan el departamento de Boquerón y Presidente Hayes. La última familia lingüística, que está compuesta, se denomina familia lingüística Guaycurú, y está compuesta del pueblo Con o Toba Con también. Es otra denominación. Esta familia lingüística tiene su propia lengua, que es la lengua Con. Tienen un 80,87% de vitalidad en su propia lengua. Como lengua de contacto tienen al castellano y un escaso guaraní. Habitan el territorio del Presidente Hayes y San Pedro. A modo de conclusión, podemos comprender que hay algunas familias lingüísticas y algunos pueblos con una importante vitalidad en su lengua, es decir, conservan todavía muy bien su lengua, está bastante difundida y sus habitantes la utilizan. Otros pueblos, en cambio, tienen una situación bastante débil en cuanto a la conservación, a la vitalidad de su propia lengua. Y otra conclusión también llamativa es que casi todos los pueblos, a excepción de un pueblo, más o menos, utiliza al guaraní como lengua de contacto. Es decir, a pesar de tener su propia lengua dentro de su pueblo, utilizan el guaraní para comunicarse, para establecer relaciones con otras comunidades, como una lengua de intercambio. Y así también el castellano, sin excepción en todos los pueblos, utilizan un escaso castellano o por lo menos un castellano medio, ¿verdad? Para comunicarse con otros pueblos. Y así termina mi presentación. Muchísimas gracias.